Buenas tardes, Recording in progress. buenas noches. Empezamos esta ponencia. Quisiera confirmar que se está escuchando bien el audio. Ya, ok. Entonces, empecemos. En esta oportunidad le agradezco al Instituto Superior de Capacitación Jurídica que me ha invitado para efectos de poder comentarles un poco de un tema muy apasionante que es el procedimiento administrativo sancionador en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado. Esto es muy importante este punto, puesto que al día de hoy existe bastantes proveedores, ¿no?, que se han visto afectados en el marco de procedimientos administrativos sancionadores, sea por incurrir en diversas infracciones, ¿no? Y que al día de hoy no pueden actuar como proveedores justamente por encontrarse inhabilitados o encontrarse pendientes del pago de alguna multa. Es por ende un tema muy importante porque también afecta la concurrencia, ¿no?, de los proveedores, y también podría eventualmente un indebido ejercicio de esta potestad sancionadora afectar los derechos por parte de los administrados, ¿no? Entonces, para empezar, he tratado de esquematizar esta ponencia haciendo un marco general en el cual aborde un poco el ámbito de la potestad sancionadora y unas definiciones que me parece importante tomar en cuenta, puesto que para entrar un poco en el tema del ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador, es importante manejar ciertas categorías jurídicas para efectos de evitar efectuar conclusiones erradas en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. Asimismo, he visto también pertinente abordar el tema del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de la Ley de Procedimiento Administrativo General, puesto que, como veremos, existen diversas discrepancias entre este régimen general y las garantías mínimas que establecen en comparación con el actual régimen sancionador en el marco de la contratación pública. Seguidamente voy a abordar netamente el ámbito del procedimiento sancionador en el ámbito de la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. Además, voy a pasar a efectuar alguna problematización respecto a temas bastante recurrentes en el ámbito de este tipo de procedimiento administrativo especial, específicamente en el extremo de cómo se ha regulado a nivel de reglamentario, como también en la Ley de Contrataciones con el Estado, y qué aspectos pueden eventualmente afectar los derechos por parte de los administrados. Finalmente terminaré con unas conclusiones generales. Empecemos. Como cuestión previa, como sabemos, el ejercicio de la potestad sancionadora constituye una manifestación del ius puniendi, ¿no? Actualmente la tesis dominante es que el ius puniendi se subdivide en dos manifestaciones, que son aquella que se ejerce en el ámbito penal a través de los jueces y aquella que se ejerce a través de la administración pública para lograr la satisfacción de los intereses públicos, ¿no?, como una manifestación de la función administrativa que se puede ejercer. Ello implica además que el ejercicio de esta potestad sancionadora, al imponer castigos en la esfera jurídica de los administrados y afectar sus derechos y su esfera jurídica, implica que existan determinadas garantías mínimas que vienen dadas por el respeto a los derechos fundamentales, como bien lo establece el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia que les estoy consignando en el material. Y así también en el ámbito del mismo procedimiento, ¿no? Este procedimiento preestablecido, que es el cauce a través del cual se ejerce la potestad sancionadora y que está sujeto a diversos principios generales que devienen de un marco general que está establecido en la Constitución, que es el debido proceso, ¿correcto? Entonces, teniendo claro ello, también es pertinente que tomemos en cuenta un ámbito diversas categorías que se marcan en el ámbito del ejercicio de esta potestad sancionadora. En principio, ¿qué es la potestad sancionadora? Como ya le hemos señalado, es el poder que ejerce la administración pública para imponer sanciones, para imponer castigos en los administrados, dirigidos a los administrados, ¿no? ¿Ok? La infracción administrativa, ¿qué es? Es una conducta contraria al ordenamiento jurídico que además está tipificada en una ley y que además se exige el aspecto de la culpabilidad, ¿no? El cual se puede definir como acción o omisión antijurídica típica y culpable para que la ley pueda que prevé la imposición de una sanción por alguna autoridad administrativa. ¿Y la sanción administrativa qué es? Es el castigo que se impone por la administración pública. Es importante diferenciar la sanción administrativa como castigo, que no solamente importa un contenido aflictivo, que en realidad la aflicción se refiere a la afectación de la esfera jurídica, sino que también que esta tiene como única finalidad la imposición de un mal, un castigo, una afectación,
Esa es la única finalidad, no tiene finalidad reparadora como podría ser una medida correctiva, no tiene una finalidad indemnizatoria que puede ser una penalidad en el marco de los regímenes en los que contrata el Estado. Entonces, es importante tomar en cuenta ello, puesto que todos los principios que se van a aplicar en el marco del procedimiento sancionador van a ser específicamente para la imposición de sanciones con contenido aflictivo impuestos por una autoridad administrativa y que se ejercen con la finalidad de castigar, ¿no? De afectar la esfera jurídica para generar que no se vuelvan a cometer pues estas conductas que vienen preestablecidas como por parte de una ley y en las cuales se consideran que no son pertinentes para efectos en el marco de la contratación pública de un proveedor que actúe correctamente, ¿ok? Y el procedimiento sancionador, como podemos dar cuenta, también es el conjunto de actos y también diligencias orientadas a la imposición de una sanción administrativa, siempre y cuando también se salvaguarden todas las garantías específicas eh, del procedimiento administrativo y los derechos fundamentales por parte de los administrados. Estas son las definiciones que establece claramente el doctor Manuel Rebollo y, bueno, con los coautores Manuel Izquierdo, Lucía Alarcón y Antonio Bueno. Ahora bien, ¿por qué es importante en este punto, y ya voy propiamente abordando el régimen general establecido en la ley 27444? Es importante determinar que en este caso, con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1272, ¿no? Que posteriormente se convirtió en el texto único ordenado aprobado por el decreto supremo 004-2019 JUS, se le otorga el carácter de norma común a la ley de procedimiento administrativo general. ¿Qué implica esto? Este carácter de norma común implica que ahora esta ley del procedimiento administrativo general constituye un conjunto de normas que implican garantías mínimas respecto de las cuales no se pueden reducir a través de regímenes especiales. Esto viene establecido específicamente en el artículo 2, en el artículo segundo, inciso 2, y lo voy a leer textualmente. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta desde ya, puesto que, como veremos, el régimen específico de compras públicas establece garantías mucho menores a las establecidas en el texto único ordenado de la ley 27444. Y también en el ámbito del procedimiento sancionador, en la misma norma, en la ley 27444, podemos dar cuenta en el artículo 247 que ya es netamente el procedimiento especial sancionador, en el cual se establece que los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en este capítulo. Nuevamente, estamos ante condiciones mínimas que deben cumplirse en esta norma con rango de ley que, si bien es de aplicación supletoria, establece un mínimo, un margen, un piso para que las normas especiales no puedan reducir estas garantías. Sin embargo, como veremos, el actual régimen de contratación pública hace caso omiso a esta regla, ¿no? Este carácter común del régimen general. Veamos. Dentro del mismo régimen general se regulan los principios, ¿no? Que son diversos principios que están regulados, son 11 principios que están regulados en el artículo 248 y que se refieren a diversas garantías, ¿no? Entre las cuales me gustaría destacar el de debido procedimiento, porque ahora se establece que es necesaria en el marco del desarrollo del procedimiento administrativo que se establezca una adecuada separación entre los órganos sancionadores y el órgano instructor y también en las fases instructora y sancionadora, ¿no? Porque esto permite que el órgano que va a sancionar no esté contaminado con la actuación de la instrucción. De esta manera también se permite que un grado de especialización en el ámbito de la investigación, de la instrucción de un procedimiento administrativo por parte de un órgano determinado y que se diferencia adecuadamente del órgano que va a sancionar, ¿no? Es una garantía mínima que, como veremos, tampoco se cumple en el régimen especial del derecho administrativo sancionador en el marco de compras públicas. Sigamos. Aquí ya vamos a abordar netamente a lo que importa el marco de la ley de contrataciones por el Estado y su reglamento. Empecemos por delimitar cuál es el órgano que ejerce la potestad sancionadora. El órgano que ejerce la potestad sancionadora en este caso es el Tribunal de Contrataciones con el Estado del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es el OCE, ¿no? El OCE, como sabemos, es un organismo técnico especializado. ¿Qué implica ello? Que tiene facultad normativa, también tiene una facultad supervisora y también implica que también tiene un órgano, ¿no? Que es el Tribunal de Contrataciones con el Estado,
que es colegiado, ¿no? Que actúa conformado por diversas salas, conformadas por 3 vocales cada una, y que está facultado para la imposición de sanciones. Este es el órgano que ejerce la potestad sancionadora, ¿no? Que está preestablecida por ley, y por ende tiene que sujetarse a todos los principios ya previstos, ¿no? En los cuales hemos hecho mención del ámbito general, y también con las garantías mínimas que establece la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, ¿no? Está constituido por la presidencia del tribunal y 4 salas integradas por vocales. Ahora se ha añadido una más inclusive, ¿no? Porque ha habido una reconformación de las salas hace poco. Y también la Secretaría Técnica que le brinda este soporte adecuado a las salas del tribunal. Sigamos. A ver, dentro de este régimen sancionador de compras públicas, se han establecido diversas infracciones que están establecidas en el artículo 50 de la ley. Dentro de estas infracciones están, por ejemplo, el desistir o retirar injustificadamente su oferta, ¿no? Con el marco de un proveedor. Esto justamente busca que las ofertas sean serias, que los proveedores cumplan con lo que están ofertando, ¿no? Y que no simplemente se dediquen a participar generando pues el perjuicio que puede darse de toda la tramitación de un procedimiento administrativo, que es el procedimiento administrativo de selección, ¿no? Otra infracción muy común es incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, de formalizar acuerdos. ¿Qué importa esto? Por ejemplo, cuando un postor eh, gana la buena pro, ¿no? Un postor gana la buena pro, se le adjudica la buena pro y al momento de firmar el contrato omite presentar determinada documentación necesaria, como por ejemplo una garantía, ¿no? Entonces, en este marco, obviamente no va a poder perfeccionar el contrato por culpa imputable a él porque no tramitó adecuadamente su garantía, como puede ser una carta fianza y fiel cumplimiento. Y en esta medida se le van a imponer una sanción correspondiente, ¿no? La subcontratación de prestaciones sin autorización de la entidad o con un porcentaje mayor. Este tema lo vemos es bastante común. Hay proveedores, ¿no? En el marco, por ejemplo, de contratos de obras, servicios, que subcontratan a otros proveedores que muchas veces ni siquiera están inscritos en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores, y lo hacen sin la autorización, sin que las bases autoricen esta prestación por parte de un tercero, ¿no? Recuerden que la entidad pública contrata con un proveedor porque tiene adecuadas, determinadas características, ¿no? Con los cuales se ha ofertado, pues, y no puede, pues, trasladar parte del objeto contractual a otro proveedor cuando no tiene la autorización, porque puede darse el caso que la entidad en las bases haya establecido la autorización para subcontratar, ¿correcto? Entonces, en este caso, el postor que subcontrate sin la autorización será debidamente sancionado. Ahora, hay que distinguir un poco la subcontratación de la contratación de servicios específicos. Una cosa es subcontratar el objeto del contrato, ¿no? Y otra cosa muy distinta es el contratar servicios relacionados al objeto contractual, como por ejemplo en el marco de un contrato de obra hay una resolución en el cual el Tribunal de Contrataciones con el Estado inició un procedimiento administrativo sancionador a un proveedor, digamos el proveedor X, eh, porque había mayor personal dentro de la obra que pertenecía a otra empresa. Pero que dentro del procedimiento administrativo se demostró que este personal en realidad estaba contratado para una actividad específica, que era el llenado de techos. Era el llenado de techos, ¿no? Que requería pues un personal especializado, ¿no? Para poder cubrir esta actividad tan específica, especializada, ¿no? Y se determinó no alugar la sanción porque no era pues trasladar el objeto contractual que era ejecutar la obra, sino era una actividad específica que implicaba el llenado de techos en el marco de un contrato de obra. Distinto hubiera sido que yo contrate a un proveedor, subcontrate a un proveedor para que me ejecute parte de la obra. Ahí sí estaría dentro del supuesto, ¿correcto? Eh, otra infracción, el incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor. Esto pasa es un supuesto muy común en los cuales muchas veces los supervisores, ¿no? Postulan a varios procesos, por decirlo así, y muchas veces efectúan paralelamente ambos servicios, ¿no? En dos procedimientos en dos contratos distintos, ¿no? Entonces, este tema es bastante cuestionable porque el residente o el supervisor deberían estar a tiempo completo en el marco de un contrato de obra, porque por la naturaleza propia, ¿no? El residente, obviamente por su propio nombre, tiene que estar ahí, tiene que anotar en el cuaderno de obra, tiene que ejercer su función de analizar cualquier incidencia y el supervisor tiene que revisar que el contratista esté ejecutando la obra de acuerdo al expediente técnico, ¿no?
también de ser el caso tiene que anotar en el cuaderno de obra, tiene que valorizar adecuadamente lo que está ahí ejecutado, ¿no? Para que después se le pague. Entonces es una labor que tiene que estar a tiempo completo, no se puede permitir pues que, que, que no ejerza esta labor y esté en otro lado, ¿no? Entonces eso también se está tipificando como infracción. El ocasionar que la entidad resuelva el contrato también es un supuesto muy común. Muchas veces se efectúa en el marco de un contrato un incumplimiento específico de obligaciones, ¿no? Respecto del cual la entidad genera que la entidad resuelva el contrato, ¿no? Resuelva el contrato y esto puede dar lugar a un procedimiento administrativo sancionador siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la infracción de, perdón, la resolución contractual haya quedado consentida. ¿Y qué implica consentida? Que se le haya pasado el plazo al contratista para ir a un arbitraje o una conciliación o que de acudir a un arbitraje, el laudo haya confirmado que la resolución era válida. En estos casos, ¿qué pasa? En estos casos, el procedimiento, el Tribunal de Contrataciones tiene que suspender, si existe todo el arbitraje en curso, tiene que el tribunal suspender el procedimiento una vez que el administrado le haya remitido el documento que acredite que existe un arbitraje en curso. Muchas veces se manda el acta de instalación, pero no necesariamente con el acta de instalación, también puede ser una actuación previa, ¿no? Como por ejemplo la presentación de la solicitud de arbitraje, la admisión, la decisión en la cual se establecen las reglas, ¿no? Del arbitraje también, donde se establezcan claramente las pretensiones. El no proceder al saneamiento de los vicios ocultos, ese es otro tipo de infractor que se da en el marco de contratos de obra, que es muy común, cuando, por ejemplo, se entrega la obra y se establece que esta obra no está operativa, que tiene problemas a nivel de la propia, de su propio uso, ¿no? Entonces tiene que cumplir con las características de que el vicio sea oculto, de que genere que la obra se vuelva inservible, ¿no? Entonces, se le otorga un plazo al contratista para que ellos puedan subsanar estas observaciones y si no lo hacen, pues ya se puede iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Muchas veces también se somete a arbitraje esto. Entonces, en el mismo caso, que al igual que en el caso anterior, también el contratista puede pedir la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta que se resuelva si existieron o no vicios, porque muchas veces las entidades califican como vicios a cualquier desperfecto, ¿no? No puede ser un vicio, por ejemplo, que en el marco de un contrato de obra no estén funcionando las puertas, por ejemplo, ¿no? Porque se hayan oxidado. Eso no es un vicio, ¿no? Eso no genera que la obra se vuelva inservible, ¿no? Por el contrario, es una observación que se puede subsanar, ¿no? Que las cañerías no estén funcionando tampoco es un vicio, ¿no? Se puede subsanar también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Eh, Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago, ¿no? Nuevamente estamos en el marco de algunas prestaciones que involucran, por ejemplo, capacitaciones que se puedan dar en el marco de un contrato en el cual involucra no solamente la ejecución de una obra, sino también el equipamiento y también unas prestaciones accesorias que son posteriores al pago, ¿no? Como son las capacitaciones, ¿no? El dar mantenimiento a determinados equipos, ¿no? Y bueno, llegamos a los puntos de las infracciones IJ que son las más recurrentes, las que generan mayor incidencia, porque justamente se dan mucho en el marco de la ejecución del contrato, en el procedimiento de selección también, que es la presentación de documentación inexacta a las entidades, al tribunal, al Registro Nacional de Proveedores o al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, esta se da esta infracción se produce cuando uno presenta documentos que no están eh, acordes a la realidad. Entonces, esto se da en el caso de las entidades siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que represente una ventaja o un beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato. Inclusive también esta infracción también se produce con documentos presentados ante el propio Tribunal de Contrataciones con el Estado, ojo, y al Registro Nacional de Proveedores y al mismo OCE. Entonces, pero siempre este tipo de infractor está sujeto a que se produzca un beneficio o ventaja que esté relacionado al procedimiento que se sigue en esas instancias. La presentación de documentación falsa es también un supuesto muy común que se da en el marco de los procedimientos sancionadores, ¿no? Como por ejemplo en el supuesto en que mi personal, yo presento mi propuesta en el marco de un contrato de servicio de seguro y uno de mis personales claves, que es el coordinador principal, presenta un certificado, un título de administrador que es adulterado, ¿no? Que fue obtenido de Azángaro, por ejemplo.
¿no? Y la universidad confirma que efectivamente fue falso. Entonces es un documento que es falso y con la declaración por parte del quien emite este documento, ¿no? Puede generarse una sanción. Es mínimo 36 meses. Luego seguimos con suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad de libre contratación. Es un tema que netamente tiene que ver con el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Uno no puede contratar con el Estado si no tiene Registro Nacional de Proveedores, ¿correcto? Y mucho menos contratar cuando tú no tienes la capacidad de contratación establecida según el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Entonces es un tema también que está catalogado, tipificado como infracción. El perfeccionamiento del contrato luego de, luego de la notificación del sistema electrónico de contratación del Estado sobre la suspensión, recomendación de nulidad o nulidad en el proceso de contratación dispuesta por el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, ¿no? Es claramente si en este caso pues se ha determinado que el procedimiento tiene que suspenderse, no se puede perfeccionar el contrato, ¿correcto? Si no estarías incurriendo pues en un daño a la administración pública porque estás perfeccionando un contrato que es manifiestamente nulo, ¿no? Por vulnerar normas establecidas en la normativa de contratación pública. El formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias, información equivocada o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica, administración de prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Igualmente, este es el caso típico de un contrato de obra en el cual yo elaboro el expediente técnico, que es la hoja de ruta de la obra, ¿no? Cómo se va a ejecutar, qué es lo que se requiere, qué partidas son las que se van a ejecutar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Si yo efectúo un expediente con deficiencias, o si no si no superviso esta ejecución, obviamente esto va a generar un grave daño a la entidad y por ende también se ha establecido como una infracción. El siguiente tipo infractor es un tipo infractor que es bastante cuestionable, ¿no? Tanto el N como el O, que se refiere a presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y observaciones. Es decir, yo presento una observación que resulta maliciosa. ¿Qué entendemos por maliciosa? Esto lo va a tener que definir el tribunal en el caso concreto o la propia entidad al momento de formular su denuncia, ¿no? Yo considero que en este caso este aspecto es bastante cuestionable, ¿no? Porque a veces uno puede efectuar cuestionamientos a las bases porque están exigiendo características demasiado que vulneran la libertad de concurrencia, ¿no? Por ejemplo, pedir una maestría eh, en gestión pública a un residente de obra, por ejemplo, ¿no? Me parece una exigencia eh, demasiado que contraviene los principios, ¿no? La libertad de concurrencia, ¿no? Y que genera al final una traba en la entidad para contratar. Entonces, eh, el problema aquí es qué entendemos por malicioso, ¿no? ¿Qué entendemos se me ocurre un supuesto que puede ser el tema de que yo presente un cuestionamiento que no tiene nada que ver con las bases, que no tiene nada que ver con el procedimiento y que tiene como único objeto dilatar el mismo, por diversas cuestiones, porque de repente en ese momento yo no tenía preparado mi oferta. Entonces presento un cuestionamiento, una observación o una consulta y posteriormente inclusive le elevo al OCE, ¿no? En el caso de concursos o licitaciones públicas, todo con la finalidad de dilatar el procedimiento. Pero en todo caso, igual, aún así queda cómo se demuestra que esto en realidad tuvo una mala intención, ¿no? Que es malicioso. Igual en el caso de presentar recursos que son maliciosos o manifiestamente infundados, ¿no? Entiendo que se refiere a recursos de apelación también, ¿no? Entonces es un tema también que se puede dar, por ejemplo, si yo presento un recurso de apelación cuando estoy impedido para contratar con el Estado, que se va a declarar improcedente el mismo en todo caso. Entonces ese es un tema también que hay que analizar en el caso concreto. Ahora, ¿cuáles son los tipos cuáles son los tipos de infracciones? Los tipos de infracciones son tres: la multa, la inhabilitación temporal o la inhabilitación definitiva. ¿Cómo se da la multa? Este se da específicamente para procedimientos, para las infracciones previstas en A, B, D, E, K, L y M, ¿no? Que son básicamente, que obviamente no se refieren pues a las que son más graves, que son presentación de documentación falsa o inexacta, por ejemplo, ¿no? No está previsto para ese tipo de infractores. Pero sí debemos dar cuenta que esta multa es impuesta conjuntamente con una medida cautelar, así la denomina el OCE. ¿Y qué implica esta medida cautelar? Te dice, el momento que se te pone la sanción, el tribunal va a señalar, págame la multa que es el 5 o máximo el 15% de la oferta económica o del contrato, ¿no? Y tienes determinado tiempo para imponerla, que pueden ser para pagarla, ¿no? Que son de 5 a 10 días, por ejemplo.
¿no? Y si no la pagas, durante todo ese periodo de tiempo tú no vas a poder contratar con el Estado, ¿no? Es un periodo de suspensión que se te da, ¿no? Y que puede ser por un determinado plazo que la norma lo establece, puede ser de 3 meses a 18 meses, ¿no? Si yo quiero estar inmediatamente habilitado, lo pago directamente. Muchas veces ocurre que el monto de la multa es tan alto que le conviene al contratista dejar pasar el tiempo y que se deje sin efecto su inhabilitación. ¿No? Dejo pasar los 3 o 18 meses en el peor de los casos y ya me puedo encontrar habilitado para contratar con el Estado. No se afecta el principio non bis in idem, porque aquí no es una doble sanción, ¿no? Sino que es una multa sujeta a una medida cautelar. ¿No? Es una multa que la medida cautelar simplemente es por un periodo determinado de tiempo que si transcurre, ya se deja sin efecto la obligación de pagar esta multa. La inhabilitación temporal es justamente la sanción que implica la prohibición de que los proveedores ya no puedan contratar con el Estado luego de la imposición de esta sanción, ¿no? De poder ir de 3 meses a 36 meses. Y la inhabilitación definitiva, que es el peor, pues el peor gravamen que le puede ocurrir el peor supuesto que le puede ocurrir a un proveedor que contrata con el Estado es que básicamente se le acumulen las sanciones de inhabilitación temporal que en un conjunto sumen más de 36 meses, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya el dicho proveedor no va a poder, pues, contratar con el Estado más, puesto que tiene una inhabilitación definitiva. Ahora bien, los criterios de graduación. ¿Qué criterios utiliza el Tribunal de Contrataciones con el Estado para graduar la sanción? ¿No? Hay hasta 5 criterios, ¿no? El primero es la ausencia de intencionalidad del infractor. Esto es aquí ya se analiza un poco más el dolo, ¿no? El dolo, la intención que tiene el proveedor de cometer la infracción, ¿no? Muchas veces ocurre que en realidad, pues, uno fue diligente y fue producto de un indebido actuar por parte de un personal clave que presentó pues un documento que era falso, ¿no? O que era inexacto, ¿no? Entonces, el cual yo no pude prever ello, ¿no? Ha habido casos en los cuales las propias entidades públicas emiten conformidades de obra que tienen deficiencias en las fechas. Y tomando en cuenta que estamos en el marco de un régimen de responsabilidad objetiva, ¿quién es el que tiene la culpa en este caso? ¿A quién se le atribuye la sanción sin importar que haya sido dolo o culpa, sin importar que hayas tenido la intención o que hayas actuado diligentemente al postor que presentó el documento? No se analiza ni dolo ni culpa en la responsabilidad objetiva. No, yo puedo decir, él me engañó, yo puedo decir, él me dijo que el documento era verdadero, me presentó documentos que lo acreditaban, pero al final quien presentó el documento fue el proveedor, fue el consorcio, fue la constructora específica, ¿no? Fue la persona natural y por ende yo te sanciono a ti. Como no me interesa si tú fuiste engañado, si fuiste diligente, entonces, pero sí se utiliza esta intencionalidad para efectos de graduar la sanción. Entonces probablemente si se haya visto un supuesto en el cual se corrobora que uno fue diligente y que en realidad se produjo un evento de fuerza mayor, caso fortuito, o inclusive no era imputable a ti el problema que había en la documentación, como por ejemplo el caso que les comento de una entidad que emite una conformidad con errores en las fechas. Entonces ahí se analiza este criterio de graduación. La existencia de grado mínimo de daño a la entidad, ¿no? También es un elemento que puede configurar para efectos de que pueda reducirse la sanción. Por ejemplo, ¿no? Que yo presento un documento, sin embargo, el procedimiento de selección, presento un documento falso y el procedimiento de selección fue declarado nulo porque no, el comité de selección pues incumplió con determinadas normas, como por ejemplo el momento de admitir ofertas, ¿no? Dejó de subsanar diversas ofertas que eran susceptibles de ser validadas, ¿no? A través de un requerimiento de información adicional a los proveedores. Entonces se afecta una norma imperativa y se declara nulidad de todo, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que puede haber un daño mucho menor a la entidad porque igual se declara nulidad del procedimiento. Ahora, el reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada. Ojo, este supuesto no implica que yo como proveedor, en el marco del procedimiento ya iniciado, reconozca mi responsabilidad. No, sino tengo que yo emitir una comunicación a la entidad antes de que se detecte, antes de que la entidad imponga una denuncia y diga, oye, este postor presentó un documento falso o presentó documentación inexacta
o incumplió en no subsanar adecuadamente los vicios ocultos. Entonces, este reconocimiento tiene que ser mucho antes, ¿no? Si no, no tiene ninguna validez este criterio de graduación. La ausencia de sanciones anteriores, ¿no? Si yo como proveedor nunca he tenido ningún procedimiento sancionado, he sido un proveedor ejemplar, nunca he tenido problemas porque me he cuidado mucho de presentar adecuados documentos exactos, verdaderos, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que se valora. La adopción e implementación después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos y necesidades y características, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se busca aquí es que exista un adecuado nivel de prevención por parte de los proveedores, donde analicen documentos, tengan un sistema interno dentro de la empresa, en la cual permitan detectar la comisión de prácticas indebidas, como son presentación de documentación falsas, inexactas, ¿no? Evitar incumplimientos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que se valora es la prevención que tiene que tener el proveedor. Ahora bien, como ya lo he señalado, el procedimiento sancionador se suspende cuando la entidad, cuando existe un mandato judicial vigente y debidamente comunicado al OCE. Por ejemplo, yo sanciono a un proveedor, ¿no? O emito, pues, estoy en el marco de un procedimiento sancionador y existe y paralelamente se da un proceso judicial sobre la materia controvertida, en la cual el propio juez emite una medida cautelar, donde dice que se suspenda cualquier procedimiento sancionador que el tribunal o que se inicie en relación a la veracidad de determinada documentación o a la veracidad de una declaración de resolución del contrato, ¿no? Entonces se corre traslado de esta medida cautelar al tribunal y el tribunal, obviamente por ser una autoridad administrativa, está sujeta a los mandatos que establece la autoridad jurisdiccional y está en la obligación de suspender el proceso, el procedimiento. Otra, a solicitud de parto de oficio cuando el tribunal considere que para la determinación de la responsabilidad es necesario contar previamente con decisión arbitral o judicial. Nuevamente, estamos en el supuesto en el cual, por ejemplo, se resuelve el contrato o se imputan vicios ocultos y yo someto a arbitraje esta resolución contractual por parte de la entidad o, por ejemplo, el tema de los vicios ocultos, ¿no? En mi pretensión debería colocar que se determine la invalidez de la resolución contractual a través de la cual en el marco del contrato X, ¿no? O que se determine que no existieron vicios ocultos en el marco de la ejecución contractual. Entonces, en este caso, se correrá traslado al tribunal el acta de instalación, ¿no? Del arbitraje iniciado de esta materia controvertida, y el tribunal deberá suspender el procedimiento. Se suspende todo plazo de prescripción y el tribunal reanudará las actuaciones cuando tenga a la mano el laudo arbitral que determine por ejemplo, si la resolución contractual fue válida o si existieron vicios ocultos, ¿no? Entonces, como se ha señalado también, este plazo de suspensión suspende el plazo de prescripción. Este es el flujo del procedimiento sancionador. A mí me gustaría destacar que, bueno, obviamente que se inicia con una denuncia, una petición motivada y una apertura de expediente, ¿no? Por parte del propio tribunal, o puede ser la denuncia por parte de la entidad. La entidad tiene el deber de denunciar las conductas infractoras o los hechos infractores que tengan en el marco del principio de integridad, ¿no? Que está establecido en el artículo 2 de la ley. Una vez que ha efectuado eso, como la entidad llena el formulario, ¿no? Y emite un informe técnico, un informe legal en la cual sustente por qué existe una infracción, por qué se configuró una de las infracciones, y lo remite, le corre traslado al Tribunal de Contrataciones con el Estado, quien tiene 10 días para evaluar, solicitar a la entidad información adicional y emitir un informe técnico legal, ¿no? Posteriormente, luego de 10 días, inicia el procedimiento sancionador a través de la existencia de indicios, ¿no? Como se puede dar cuenta en el tercer recuadro. También puede dar cuenta que también puede ocurrir que no inicie un procedimiento sancionador porque, por ejemplo, no hayan indicios suficientes o simplemente la entidad se equivocó al momento de analizar el tipo infractor y considera pues no inicia el procedimiento sancionador porque obviamente pues no va a haber pues una decisión en la cual se imponga una sanción específica. Posteriormente se notifica al proveedor dentro de 10 días hábiles para que presente sus descargos. Y aquí me quisiera detener un poco en dos puntos importantes que me gustaría destacar. La primera es la imputación de cargos. La imputación de cargos es uno de los actos que constituye, a mi parecer, una piedra angular en el marco del procedimiento sancionador, porque
implica el traslado de la presunta comisión de una infracción. Entonces tiene que estar adecuadamente establecida cuál es la norma que se está infringiendo, cuál es la infracción que te está imputando, cuál es la autoridad también que va a emitir la eventual sanción, cuál es el plazo que tienes para presentar tus descargos y también cuál es, cuáles son los hechos que configuran la eventual infracción. Eso tiene que estar adecuado, tiene que ser preciso, tiene que ser indubitable. Ha ocurrido que el tribunal muchas veces emite una imputación de cargos que es deficiente. Por ejemplo, se me imputa, por un lado, el literal, el referido a la imputación de documentación inexacta, y por otro lado, reviso y me está imputando el contratar con el Estado estando impedido para tales fines, ¿no? Totalmente distinto, me genera una duda a mí como administrado, me genera una situación de incertidumbre. Entonces, esa imputación de cargos va a generar la nulidad del procedimiento sancionador iniciado hasta ese momento y va a tener que retrotraerse hasta el momento en que nuevamente se imputen los cargos de manera adecuada, ¿correcto? ¿Qué pasa si el tribunal me presenta una imputación de cargos, ¿no? Me adjunta documentación y me adjunta un informe que no es del procedimiento sancionado, sino que corresponde a otro? Nuevamente, me genera a mí una incertidumbre, me genera a mí que yo tenga que interpretar los alcances de esa imputación de cargos. Yo como administrado tengo que tener certeza de qué es lo que se me está imputando, cuál es la infracción y el hecho infractor en específico. De otro modo, se me va a generar indefensión, yo no voy a saber cómo defenderme. ¿Frente a qué me voy a defender si existe eh, hasta 2 o 3 infracciones respecto de un hecho que no corresponde al procedimiento en el cual yo participé? Entonces, lo que ocurre en la práctica es que el tribunal no declara nulidad del procedimiento, sino que retrotrae el procedimiento de facto, ¿no? Y genera y nuevamente a través de un decreto inicia que nuevamente se efectuará la imputación de cargos, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe notificar esta imputación de cargos, ¿no? Ahora con el estado de emergencia actual, lo que se ha dado es la notificación por casilla a los proveedores, ¿no? Los proveedores tienen que revisar sus casillas, porque puede ser que ahí les establezcan se inicie algún procedimiento sancionador, ¿no? Esto se ha establecido a través de un comunicado del OCE. Y al día de hoy, al momento de que uno se registra en el Registro Nacional de Proveedores, se establece pues uno acepta las condiciones de que cualquier procedimiento sancionado será notificado a través de las casillas que se han implementado para estos fines, ¿no? Entonces hay que revisar las casillas. Antes de la pandemia, antes del estado de emergencia, ¿cómo se notificaba? Se notificaba en físico. Y muchas veces ha pasado que a veces el tribunal notifica y no está el administrado dentro del domicilio y simplemente lo deja bajo puerta. Entonces, esto no es correcto. De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, debe dejarse un aviso indicando una segunda fecha en la cual, en este caso, el notificador acudirá nuevamente, ¿no? Para efectos de que pueda salvaguardarse su derecho de defensa, ¿no? Ha habido casos en que se ha declarado una nulidad del procedimiento administrativo sancionador justamente por la falta de este aviso. Entonces, una vez que ya se notificación de cargos, el administrado tendrá 10 días para presentar los descargos. ¿Qué tiene que presentar los descargos? Obviamente tiene que, en este caso, debe pues contradecir con fundamentos de hecho y de derecho, establecer los antecedentes, como petitorio, pues pedir que se deje sin efecto la imputación o que se determine que no se ha configurado el tipo infractor que se imputa, ¿no? Entonces, dentro de ese escrito también puede darle las facultades a una persona para que pueda presentar mayores escritos, como pueden ser los abogados, pero no necesariamente abogados, pueden ser personas naturales también, que no ejercen la abogacía. Una vez presentado estos descargos, se remite a la sala del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Se determina cuál sala va, ¿no? Puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y después, posteriormente, dentro de estas actuaciones necesarias, ¿no? Que están establecidas ahí como actuaciones necesarias de oficio para el examen de los hechos y recabar información, implica también la celebración de una audiencia pública, en la cual el proveedor, en este caso el administrado, va a tener la oportunidad de oralizar sus descargos, ¿no? Puede estar sujeto a preguntas, posteriormente se pueden emitir decretos en los cuales se consulten o se brinden se busquen mayores elementos de juicio para resolver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no se haya presentado dentro de la denuncia de la entidad el documento que se cataloga como falso, ¿no? Entonces el tribunal puede pedir dentro de 3 días que la entidad presente ese documento, ¿no?
bajo el percibimiento de informar a su órgano de control institucional, o al mismo administrado, ¿no? Se le pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que decir en relación a las imputaciones efectuadas en el marco de la audiencia, ¿no? Puede ser inclusive que genere una ampliación de cargos, ¿no? La entidad dice, no solamente me presentó esta conformidad de una obra que es o esta acta de recepción de una obra que era inexacta por las fechas, sino también me presentó un contrato que era falso. Entonces, esto va a generar que se amplíen los cargos y obviamente también va a generar que se le otorgue un plazo adicional para que se le presente, para que puedan presentar los descargos correctamente. Posteriormente, se emite una resolución en la cual ya se determina si existe o no responsabilidad administrativa por parte del proveedor, ¿no? Esta resolución, esta sanción, ¿desde qué momento surge efecto? Desde el sexto día de notificado, ¿no? Esto es notificado a través del tomarrazón electrónico, ¿no? Entonces, ¿por qué es el sexto día? Porque recordemos que tienes 5 días para solicitar recurso de reconsideración ante el mismo tribunal. Recurso de reconsideración, que dicho sea de paso, no requiere prueba nueva, porque recuerden que en el marco de un procedimiento sancionador en el cual existe una sola autoridad administrativa y no una instancia superior, no se requiere prueba nueva en este caso, porque va dirigido en este caso el recurso de reconsideración ante el mismo Tribunal de Contrataciones. Pero lo que sí se requiere es pagar una garantía de una UIT para efectos de que se pueda dar este pedido de reconsideración, ¿no? Y posteriormente a la reconsideración se puede emitir una sanción o puede que se declare no al lugar la sanción luego de esa reconsideración, o puede también que se declare, que se confirme la sanción que se dio en primer lugar, ¿no? Y en este caso la sanción se encuentra vigente desde el día siguiente. ¿Qué otras vías tiene para cuestionar esta decisión? Puede, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la resolución final, se puede presentar una demanda contenciosa administrativa al juzgado contencioso administrativo. Ahí tienes 3 meses para acudir a la instancia jurisdiccional. ¿Qué ocurre en la práctica? Que muchas veces el proceso judicial es tan largo que termina pues pasando el tiempo del periodo de la sanción. Un proceso judicial puede durar más de 3 años, ¿no? Con las actuaciones que son, ¿no? En el mejor de los casos, inclusive 3 años, ¿no? Entonces muchas veces se pierde el interés. ¿Qué es lo recomendable? Que se pida que se presente la demanda contenciosa administrativa conjuntamente con una medida cautelar para que suspendan los efectos de la sanción, ¿no? Puede ser una medida en este caso innovativa, ¿no? Para que se suspenda y que se habilite al proveedor a contratar con el Estado, mientras que el, el juez emita una sentencia final, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. ¿Se puede presentar un amparo? Sí, también se puede presentar un amparo, ¿no? Pero recuerden que el amparo es residual y en realidad la vía previa va a ser siempre el proceso judicial en el marco de un proceso contencioso administrativo. Sigamos. Ahora, problematización de los temas relacionados al procedimiento sancionador. ¿Qué ocurre aquí? Algunos temas bastante puntuales de qué particularidades tiene que pueden ser sujetas a cuestionamientos en el marco de este procedimiento sancionador ante el tribunal. En primer lugar, la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es bastante conveniente tal vez para la administración pública, ¿correcto? Porque digamos que lo libera de un mayor análisis, porque no va a analizar si existió un dolo o culpa, y le exige al proveedor que sea mucho más diligente para el momento de actuar, ¿no? El momento de presentar documentos, va a tener que revisar mejor su oferta, va a tener con qué postor yo me consorcio para efectos de presentar mi oferta, ¿no? Entonces, esto me va a generar una mayor diligencia a mí al actuar, pero sin embargo, la responsabilidad objetiva puede generar supuestos que en el marco, pues, de un análisis del debido proceso, puede resultar hasta inconstitucional, ¿no? Por ejemplo, que me imputen responsabilidad por hechos que no eran imputables a mí, que dentro de la esfera jurídica que yo puedo manejar como proveedor, no estaba el prever una situación que me haya generado el presentar algún documento que era inexacto, por ejemplo. Yo les comento un caso muy particular, ¿no? En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, y ahí están los materiales que yo les he pasado, el proveedor X presenta en el marco de su oferta una conformidad de una obra, una conformidad, un acta de recepción que emitida por una municipalidad.
¿Y qué ocurrió en este caso? Que la municipalidad firma esta acta de recepción de la obra, ¿no? Obviamente era necesario, era una conformidad. La firma con un funcionario que en ese momento ya no ejercía el cargo que había consignado en el documento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este funcionario ya había sido trasladado a nivel interno. Sin embargo, el mismo funcionario confirmó que él se había firmado. ¿Y qué se determinó? Que pese a que el error era imputable a la entidad porque había emitido incorrectamente esta información y para generar para grabar el caso, ni siquiera pues el nombramiento estuvo publicado en una norma, pues, ¿no? O sea, el nombramiento no estuvo, no era factible de ser conocido. Entonces es claramente una situación injusta. Por culpa de la entidad se le impuso 36 meses, 36 meses de inhabilitación al proveedor. Se calificó el documento como si fuera inexacto. Sin embargo, desde mi punto de vista, ese documento en realidad sería falso, pero se calificó como inexacto porque no, digamos, no correspondía a la realidad, porque se determinó que ese funcionario no ejercía estas funciones y por ende no sería, pues, un documento exacto porque es contrario a la realidad. Se le impusieron 36. ¿Por qué 36 meses dirán ustedes? Porque en ese entonces el procedimiento sancionador estaba, eh, estaba normado por el decreto legislativo 1017, que establecía un solo tipo infractor para sancionar la presentación de documentación falsa e inexacta. Y como mínimo se imponían 36 meses. Al día de hoy, esa infracción ya está separada en dos supuestos, porque se determinó pues que presentar un documento falso es distinto a presentar un documento inexacto. El documento inexacto puede significar hasta errores materiales, que no tienen ninguna relevancia, puede ser por un tema técnico, ¿no? Entonces, pensemos en el caso en el cual un proveedor presenta un contrato, ¿no? Un proveedor, no, un personal clave presenta un contrato en el cual participó en una obra, que refleja que participó en una obra, pero se le contrataron sus servicios desde antes de iniciar la obra, ¿no? Porque yo no contrato exactamente pues a un especialista en SCADA, por ejemplo, para que de inmediato, apenas inicie la obra, ya esté presente, sino yo lo contrato un mes antes para darle documentos, ¿no? Para darle mayores alcances de la obra. Entonces, eso, por ejemplo, podría calificar, o sea, ha calificado en varias oportunidades como un documento inexacto, porque no es contrario a la, a la realidad, ¿no? Porque dicen, no, tu experiencia debe ser estrictamente el periodo de la obra, ¿no? Entonces, tenemos ahí claramente que la responsabilidad objetiva puede generar situaciones pues demasiado injustas para los proveedores. Eh, Sigamos. Otra cuestión. A ver, vamos a ver la hora para que no se me pase. Ya estamos casi llegando a la hora. La mutilación de garantías entre las fases sancionadoras, las fases instructoras y sancionadoras. Como ya lo he señalado, al día de hoy el artículo 260 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado no establece una adecuada separación, no establece la separación entre las fases instructora y sancionadora. Es decir, el mismo Tribunal de Contrataciones del Estado efectúa todo el procedimiento, está al mando de todo el procedimiento. Hace las investigaciones, analiza el supuesto, notifica la imputación de cargos, está presente en la audiencia y el mismo órgano sanciona. Entonces, ¿por qué se está suprimiendo esta garantía? En primer lugar, ¿qué implicancias tiene? Como ya le hemos señalado, a nivel de doctrina y a nivel inclusive de la exposición de motivos de la actual Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha determinado que la separación de un órgano instructor y sancionador es importante. ¿Por qué? Porque el órgano que sanciona debe tener un criterio que no se encuentre contaminado con la actividad instructora, con la actividad de verificación de los hechos, con la investigación previa, ¿no? Para que de esta manera tenga un criterio mucho más amplio, no condicionado, y que pueda tener un mejor criterio al momento de valorar los medios de prueba y analizar si en el marco del procedimiento sancionador existe o no responsabilidad administrativa. También otro aspecto importante de esta separación es que se efectúa una actividad, se especializa a un órgano específico para que sea pues quien efectúe la instrucción, ¿no? Quien investigue, quien analice los documentos, quien tenga una opinión previa,
¿no? Entonces genera especialización y es garantía para efectos de quien sancione no esté contaminado con toda la actividad de revisión de los hechos previos. ¿Esto siempre fue así? No siempre fue así. En la ley 3022.5, que fue modificada por el decreto legislativo 1341 y que entró en vigencia a partir del 4 de abril de 2017 y que duró hasta más o menos el 29 de enero del 2019, sí había un órgano instructor, sí se buscó adecuarse a este régimen general. Había un órgano instructor que emitía una opinión previa frente al cual se presentaba, habían hasta 2 oportunidades para presentar descargos, ¿no? Había una instrucción previa y posteriormente ya había una revisión de esta documentación o de esta opinión por parte del órgano instructor por parte de la autoridad sancionadora en específico, ¿no? Esto ya se cambió. Al día de hoy yo no puedo, por más que mi hecho infractor fue cometido con la vigencia de esta ley anterior, la nueva norma rige para todos los hechos infractores, inclusive los producidos durante la vigencia de la norma sancionadora que inició su vigencia el 4 de abril de 2017. Esto afecta la aplicación de la norma en el tiempo, porque sabemos que, de acuerdo al principio de retroactividad benigna, las normas son aplicables, la norma aplicable es la vigente al momento de la comisión del hecho infractor. Entonces, si yo le pido al tribunal ahora, al día de hoy, que me aplique la norma anterior con la fase instructora y sancionadora, la de debida separación, me va a decir que no, porque este nuevo texto único ordenado rige para todos los hechos infractores, inclusive los producidos durante la vigencia de la anterior norma. ¿Es arbitrario? Probablemente porque se está afectando una garantía mínima a través de una norma reglamentaria. ¿Podría producir una acción popular? Sí, podría ser, porque es un reglamento que afecta una disposición constitucional, ¿no? Porque podríamos interpretar que esa adecuada separación deviene del debido proceso, es devenido en el artículo 139 de la Constitución. Entonces sí, efectivamente podríamos estar en el caso de un reglamento que vulnera un derecho constitucional al debido proceso manifestado en la adecuada separación de las fases instructora y sancionadora, ¿no? Entonces, nuevamente, una tercera cuestión, la caducidad y los supuestos excluidos, los supuestos eximentes como garantías que fueron establecidos en el régimen general. El actual reglamento establece expresamente que no se aplican supuestos eximentes establecidos en el texto único ordenado de la ley 27444. Y también dice que tampoco se aplica la caducidad. Esto implica que el tribunal tiene carta libre para hacer durar el procedimiento administrativo sancionador hasta los meses que quiera, por el tiempo que sea, dejando en un estado de sujeción al administrado. Pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí. Sin embargo, el artículo 260 establece que tiene 3 meses de recibir el expediente para sancionar. O sea, 3 meses es lo que debería durar. Y si yo me paso 3 meses, ¿qué ocurre? No ocurre nada. Dice, el tribunal mantiene la responsabilidad de emitir un pronunciamiento. Es decir, yo me podría pasar hasta 6, 7, 8, 9 meses y simplemente voy a mantener esta obligación de pronunciarme. No hay caducidad. Recordemos que la caducidad se aplica al procedimiento, ¿no? Cuando se transcurre un determinado periodo de tiempo, el procedimiento administrativo caduca. No desaparece la infracción ni la facultad del Estado de perseguir la infracción, sino lo que pasa es que el procedimiento ya no puede seguir y tiene que reiniciarse, ¿correcto? Entonces, a mi parecer, esta nuevamente es una mutilación, una garantía mínima. Recordemos que el procedimiento administrativo tiene que encontrarse con garantías mínimas y que la ley de procedimiento administrativo general es una norma común que establece garantías mínimas. Si bien es supletoria, sí es correcto, es supletoria, pero establece garantías mínimas que no pueden ser reducidas por normas del régimen especial de sancionador. ¿Correcto? Entonces, no hay pues una compatibilidad entre lo que establece la norma, la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, con el régimen general de la ley de procedimiento administrativo general. Cuestión 4. La infracción por presentación de documentación inexacta. Es la documentación que es contraria a la realidad. Y el muy comentado acuerdo de Sala Plena 002-2018. ¿Por qué he colocado este tema como una cuestión adicional? Porque el tipo infractor establece claramente que solamente se sancionará aquellos supuestos en los cuales se presente documentación inexacta, que es un documento que no es contrario a la realidad, ¿no? Ya lo he señalado, pueden ser fechas, ¿no? Pueden ser información, por ejemplo, que se señale que una obra está culminada y no lo está, ¿no? Entonces puede ser errores en las fechas, puede ser errores en el procedimiento de selección, etcétera. Puede haber diversidad de supuestos, pero esto será sancionado siempre y cuando
y lo dice el último párrafo, existe un beneficio o una ventaja relacionada con el procedimiento que se sigue en esas instancias. Sin embargo, estimados todos, aquí el acuerdo de sala plena 002-2018 dice que no solamente se debe incluir el beneficio o ventaja real, sino el potencial también. Es decir, imaginemos el supuesto, ¿no? Si analizamos solamente el tipo infractor, si yo presento un documento que ni siquiera es requisito obligatorio en el marco de un procedimiento administrativo de selección, ¿no? Por ejemplo, no sé, una capacitación en Word de ofimática. No es requisito ese documento, ¿ah? Pero ese documento es inexacto porque tiene una fecha que no concuerda con la fecha en que realmente se dio, con el diploma. El certificado del diploma no concuerda. Pero es un documento que en realidad ni siquiera me lo exigían en la oferta. ¿Reporta algún beneficio? Si yo gano la buena pro, ninguno. Inclusive, ¿qué pasa si me descalifican previamente por otro documento? Igual calificaría como empresa que no hubo ningún beneficio porque me descalificaron por otra cosa. Igual, de acuerdo al acuerdo de sala plena, tú tuviste un beneficio potencial, porque potencialmente pudiste haber obtenido la buena pro, potencialmente pudiste haber firmado el contrato, potencialmente pudiste haberte declarado, se te pudo haber declarado la admisión de tu oferta, potencialmente. Potencialmente es demasiado amplio. Desde mi punto de vista, este acuerdo de sala plena genera una ampliación del supuesto preestablecido, hace distinciones donde la norma no las hace. No me parece que a través de un acuerdo de sala plena pues, se pueda hacer gravoso un tipo infractor. Recordemos que en el marco del procedimiento administrativo sancionado rige el principio de tipicidad de las infracciones, ¿no? Entonces, no se puede, pues, a través de un acuerdo de sala plena, interpretar y extender los alcances de una infracción, porque genera inseguridad, genera afectación, genera falta de predictibilidad, me afecta a mí como administrado también, porque este acuerdo de sala plena, por ser una interpretación normativa, me lo van a aplicar incluso de manera anterior a la emisión del mismo, a supuestos que fueron establecidos desde el 2016, por ejemplo, porque es una interpretación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio aquí? Bueno, en el caso concreto van a tener que presentarse sendas demandas contenciosas administrativas cuestionando el acuerdo dentro del acto administrativo que lo utiliza, ¿no? Porque el acuerdo por sí mismo no se puede, pues, cuestionar a través de un procedimiento, a través de un proceso judicial, como si fuera un acto administrativo, ¿no? Porque es un instrumento a través del cual se interpreta la normativa, pero sí puede cuestionarse cuando ya se consolide el acto administrativo a través de la resolución del tribunal. 5. Individualización de responsabilidades para proveedores que se presenten como un consorcio. El artículo 258 permite que, de acuerdo a la naturaleza de la infracción, promesa formal de consorcio, contrato suscrito, se puede individualizar las responsabilidades, ¿no? ¿Cómo se hace? Tal vez en el contrato de consorcio yo puedo colocar, ¿no?, que determinado proveedor se está a la cargo de presentar toda la documentación referida a personal clave. Y si un documento es falso, yo asumo la responsabilidad total, ¿no? Sin embargo, posteriormente se ha emitido un acuerdo de sala plena, ¿no?, en el cual se hace mucho más específico estos requisitos, ¿no? Lo hace mucho más gravoso, ¿no? Hace más difícil su aplicación para los administrados, ¿no? Porque miren, en el punto 5 y 6, para que la individualización de responsabilidades sea factible, la asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones específicas, sin que se advierta contradicciones en su propio contenido ni inconsistencias con otros medios probatorios y elementos fácticos que pueden resultar relevantes para valoración conjunta para la evaluación del caso concreto. 6. La sola referencia a la promesa formal de consorcio o que algún consorciado asume la obligación de elaborar o preparar la oferta, copiar los documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de aportar todos los documentos sobrantes en la misma. Inferencia que contradice la propia definición de consorcio, ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos, siendo necesaria para que proceda una individualización, ojo, de responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del documento. Es decir, yo tengo que decir qué documento voy a presentar específicamente. Entonces, como vamos a ver aquí, el contrato este artículo 258 no hace esta distinción y a través de este acuerdo de sala plena se hace mucho más gravoso, se hace mucho más difícil, más complicado de aplicar esta separación de responsabilidades. La norma me da esta garantía y el acuerdo de sala plena me la reduce o me la hace mucho más difícil de aplicar. Desde mi punto de vista, esto afecta también, se vulnera este artículo 258, afecta el principio de legalidad.
Interpretación extensiva de impedimentos para contratar con el Estado. Eh, los impedimentos para contratar con el Estado son elementos del tipo infractor. Hay un tipo infractor que es contratar con el Estado estando impedidos para ellos, ¿no? Recordemos que la tipicidad como técnica, ¿no? para establecer y delimitar las infracciones también implica una tipicidad por remisión. Es decir, yo puedo establecer dentro de mi infracción que la misma opera cuando se produzcan los supuestos establecidos en otra norma. Entonces me remito a la otra norma. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, yo tengo que analizar los impedimentos para contratar con el Estado también como un elemento del tipo infractor, el cual es contratar con el Estado estando impedido. Entonces, veamos, por ejemplo, un solo supuesto. Hay un supuesto de impedimento que es el siguiente. En todo proceso, está impedidos para contratar con el Estado, síganme en ese sentido, literal es en todo proceso de contratación, siempre que cuenten con el mismo objeto social las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado, ¿no? Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% del capital o patrimonio social o por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. Supuesto concreto. Yo tengo un representante legal, ¿no? En la empresa X que se presenta en un procedimiento administrativo. Sin embargo, este mismo representante legal también fue apoderado en una empresa que fue sancionada para contratar con el Estado, o ejerció la representación de la misma o fue accionista con el porcentaje máximo, un porcentaje mayor al 30%. Entonces, pongamos en supuesto, este representante renunció a la anterior persona jurídica. ¿Pero qué ocurrió? Esta persona jurídica B no inscribió su renuncia en registros públicos y se le sancionó. Ojo, yo dejé de participar, el representante dejó de participar, dejó de formar parte, vendió sus acciones, presentó su carta de renuncia, pero no se inscribió su renuncia en registros públicos. Para el Tribunal de Contrataciones del Estado, él forma parte de esa empresa que es sancionada y que por ende extiende sus efectos a la primera empresa, la empresa A, donde actualmente es gerente, por la información que consta en registros públicos. Es decir, para el tribunal, lo que importa es la información registral, la realidad registral. Si registralmente yo sigo formando parte de esa empresa, yo estoy impedido, la nueva empresa estará impedida para contratar con el Estado, porque tiene un gerente que hace dobles funciones en ambos casos. Pese a que yo haya renunciado con 2 o 3 años de anticipación, pese a que yo demuestre con argumentos, con documentos notariales, que yo haya vendido mis acciones, que yo ya no forme parte de esta empresa, la sanción se extenderá a eso porque el gerente no inscribió su renuncia a registros públicos. Así se ha interpretado. Y aquí tenemos la resolución 2554-2015, donde se dio el supuesto, ¿no? Una empresa denominada CIS fue sancionada por su vinculación a otra empresa que fue sancionada para contratar con esa que se encontraba inhabilitada y que mantenía como gerente a una misma persona, ¿no? Entonces, es bastante cuestionable desde mi punto de vista porque afecta, pues, no solamente la tipicidad, porque la norma establece claramente que es que deje de formar parte materialmente de una persona jurídica, y también se afecta el principio de verdad material, ¿no? La realidad registral en este caso no es constitutiva al momento de la representación que pueda efectuar un gerente general, ¿no? Recordemos que son contados con los dedos los casos en los cuales el registro público otorga efectos constitutivos a determinados actos, y no es el caso de la representación de un gerente, por ejemplo. Eh, Sin embargo, yo rescato el voto en discordia por parte del doctor Peter Palomino, ¿no? En el cual él ha emitido diversos votos en discordia respecto de este caso, indicando que la buena fe no puede hacerse extensiva esta infracción, tomando en cuenta la realidad registral, ¿no? Porque no es constitutiva, en primer lugar, del acto de renuncia del gerente general, del representante legal, del apoderado, ¿no? Entonces, se afecta el principio de tipicidad y se hace extensiva
una norma que restringe derechos que son los impedimentos, ¿no? Se afecta el artículo 139 de la Constitución que prohíbe que se haga excesiva normas que restringen derechos, como en este caso es el impedimento para contratar con el Estado, que restringe el derecho a contratar con el Estado o contratar con fines lícitos. Entonces, para culminar, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es ¿qué he querido dejar claro con esta exposición? En primer lugar, que el procedimiento sancionador en materia de compras públicas es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad de proteger el cumplimiento de la ley y el reglamento de la ley contra relaciones con el Estado y su reglamento. Y esto implica garantizar fines públicos, porque recordemos que la, la, la norma busca que se garanticen las finalidades públicas que están inmersos en todos los contratos administrativos y principalmente porque se usan los fondos públicos, que es el dinero de todos, no es el dinero de todos los contribuyentes. Y todo ingreso que pueda percibir el Estado puede ser producto de donaciones también. Entonces, eso es lo que se busca proteger, la finalidad pública aparejada a los fondos públicos, en el marco de la gestión por resultados. Sin embargo, el ejercicio de este procedimiento tiene que pues, brindar diversas garantías a los administrados, ¿no? Y aquí viene la segunda conclusión, que el procedimiento actual, el régimen actual, reduce las garantías establecidas en el régimen general de la ley 2744, como por ejemplo la separación entre autoridades sancionadoras e instructoras, la caducidad de los supuestos eximentes de responsabilidad administrativa. Tres, la aprobación de salas de acuerdos de sala plena también es cuestionable cuando genera una distinciones donde la norma no las hace, donde afecta el principio de tipicidad, como hemos podido ver la presentación de documentación inexacta como infracción, ¿no? Genera inseguridad jurídica y afecta el principio de tipicidad, que es la piedra angular del procedimiento sancionador. Y finalmente, el sistema de contratación pública debe encontrarse protegido por un adecuado régimen sancionador, es cierto, porque es importante, pero sin que ello genere un menoscabo a los derechos de los administrados. Recuerden que todo parte del jus puniendi que ejerce el Estado y que como tal, como es la facultad de imponer, el poder de imponer castigos, tiene que adecuarse a determinadas garantías, ¿no? Que son los principios, que son los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos constitucionales de los proveedores, en este caso como administrados, ¿no? Dicho esto, agradezco la oportunidad al Instituto de Capacitación Jurídica por permitirme compartir estas ideas en el marco de esta exposición y quedo atento a cualquier pregunta que me puedan formular por parte de las personas asistentes. Gracias.